¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren en este pedacito de universo. Estamos aquí en Besitos de Lagartija. Mi nombre es Mariano Betancourt y esta tarde, esta noche, este día tenemos como invitado a uno de los autores de historias de rock en Monterrey, Andrés Mendoza. En un momento más aquí en Besitos de Lagartija. Andrés Mendoza estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Bibliotecología en la Universidad de Guadalajara. Pertenece a una generación que todavía alcanzó a atravesar los esbirros del rock and roll underground en este pedazo de país llamado Monterrey, Nuevo León. En un momento más regresamos con Andrés Mendoza para presentar y nos va a hablar un poco acerca de su más reciente libro, Historias del Rock en Monterrey, editado por Conarte. Es un libro que pueden adquirir, está muy interesante. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué rock and roll? Bueno, pues ya ves que aquí en este lugar tuyo, acá para el norte de la ciudad, el metro, escuchando buen rock and roll, y bueno, llegar aquí ¿Traes audífonos para escuchar rock and roll? Claro, siempre. ¿A quién estás escuchando ahorita? Bueno, ahorita está hablando de la música. Ahorita estaba escuchando un concierto de Frank Zappa. Entonces dije, bueno, pues voy a ir con Mariano Betancourt a platicar, a cotorrear un rato, y dije, bueno, me voy a llevar algo de Zappa para llegar inspirado. Para llegar inspirado. Además, aquí tienes una fotografía decorando tu espacio de precisamente Frank Zappa, y me acordé precisamente del espacio, por eso lo venía escuchando. ¿Cómo nace la idea de hacer este libro y por qué precisamente el rock y en Monterrey? ¿A qué te conlleva todo este contexto histórico? Bueno, el libro nace de una inquietud primero personal, de hacer memoria de varios de los etapas importantes del rock en Monterrey. Pues en lo personal a mí me gusta bastante, yo me enrollo bastante en lo que es la música de rock and roll. Digamos que en mi juventud, en la década de los 80, que empecé a recorrer este maravilloso mundo de la música y de la cultura del rock. Bueno, a partir de ese momento decía, bueno, ¿por qué no hay un buen testimonio de lo que está pasando en la ciudad? Y bueno, eran ideas en un primer momento. Ya en un segundo momento yo iba mucho a un lugar que se llamaba el Acá de este lado. Ahí tocaban grandes músicos. Aquí en Monterrey también. Claro, ahí estaba por Padre Mier, por la Plaza de la Purísima. De hecho, enfrente de la Plaza de la Purísima, ahí estaba este lugar. Y bueno, ahí se reunía mucha gente, tanto de generaciones de los 60s, 70s, y las nuevas generaciones ya de los 80s, 90s, en esas dos décadas, 80s, 90s sobre todo, finales de los 80s, principios de los 90. Y ahí se reunía músicos, gente que de una u otra manera estaban enrollados, ligados, enrollados al rock and roll, al gusto del rock and roll y a la vivencia y a la cultura del rock. Entonces ahí con una de las bandas que se llamaba Brandy en ese momento, primero Lenny, luego Brandy, y entonces ahí eran grandes músicos de los 70, sobre todo. Estaba Simón Tamés, estaba Elliot Guerra en la batería, un buen baterista en ese momento, espectacular. También estaba el Dr. Alex, uno de los guitarristas muy reconocidos dentro del blues y del rock. ¿Actualmente toca él? Bueno, esa es la historia. Entonces, también estaba Daniel Salazar en el bajo, y Mario Chapa también se reunía con ellos, estaba en el teclado. Entonces, pues pasó el tiempo, las tocadas en hacían covers, pero un cover muy bien hecho, muy elaborado. Bueno, pues estaba con el maestro
Simón Tamés, y pues era garantía de una música muy especial. Y siempre el Simón decía que él le ponía algo de su cosecha a las rolas, o sea, las hacía diferentes, ¿no? Entonces cada vez que las escuchábamos era una cosa completamente nueva. Trabajaba un poco la improvisación. sobre Exactamente. la base rítmica. La exactamente. original. Igual Simón y el doctor Alex. Sí, pero bueno, pasaron los años y el doctor Alex fallece. Yo le hago una entrevista que aparece en el libro, precisamente, ¿sí? para una revista estudiantil en ese tiempo, hecha de manera artesanal. Retomando un poco el asunto del rock and roll, a nivel México, por ejemplo, vemos a la literatura de Parménides García Saldaña, ¿no? Que aquí también posiblemente te retoma un poco esa influencia, ¿no? Claro. De hecho, García Saldaña, Toncho Pilato, ¿no? García Saldaña, a José Agustín. Toda la literatura de la onda. Toda la literatura de la onda de una u otra manera, pues a mucha gente nos llegó. Influyó parte de ese... exactamente. Entonces, bueno, pero la idea era de que este músico, doctor Alex... Doctor Alex, sí, Simón también. Volviendo al tema. Fallece. Yo le hago la entrevista, al poco tiempo fallece, y entonces él me decía, bueno, ¿por qué no haces tú entrevistas a otras gentes? Toda la gente de mi generación, de antes y después de nosotros, tiene algo que decir dentro del rock, porque en ese momento no había difusión del rock underground en Monterrey. ¿Sí? Ya posteriormente aparecieron algunas publicaciones, pues La Roca, Lengua, otra serie de fanzines. Que sí, también eran editados por músicos, ¿no? Por músicos y por rock, los que estaban dentro del movimiento del rock, ¿no? Fanzines punks, heavy metals, y de en general del rock, ¿no? El rock y sus vertientes, por decirlo de alguna forma. En este libro podemos encontrar ese tipo de historias que acabas de mencionar, de Simón Tamés, de hecho, acá de este lado. Claro, hay músicos, hay lugares donde se realizaban las tocadas, y la convivencia entre la gente, que eso es una de las cosas importantes. Raza Rock tiene una onda así de la convivencia familiar, ¿no? Dentro del rock. Sí, claro, acá no era convivencia familiar, era convivencia de los rockeros, ¿no? O sea, de la raza del rock. O sea, ya gente que llegaba y se enrollaba en la onda del rock, y bueno, pues escuchaban música. Qué y chido. Todo el alucine que traía estas tocadas, ¿no? Ahora, ahí es parte de ahí. Sí, claro. Entonces también la idea es esa, o sea, de dejar constancia de algunas de las tocadas, de algunos de los lugares donde se escuchaba música y se convivía, ¿no? Con la gente. O sea, gente de Guadalupe, gente de acá, de aquí de la comunidad Modelo, de diferentes partes de la ciudad, de Santa Catarina, del mismo Monterrey, de San Pedro, se reúne, ¿sí? en un ritual del rock and roll. Bueno, aquí estamos con historias de rock en Monterrey con Andrés Mendoza en Besitos de Lagartija. Mi nombre es Mariano Betancourt. En la cámara y video y edición está Martín Castillo. Y bueno, seguimos platicando aquí con Andrés. Oye, entonces podemos encontrar en este libro toda este tipo de historias que abarcan desde el nacimiento, la idea de cómo te conlleva una entrevista, y luego te dice el músico, oye, Simón, ¿por qué no haces otra entrevista a otro grupo? Y hay una difusión. Y luego te adentras un poquito más a las generaciones más nuevas también, aquí lo que he leído, ¿no? Porque del death metal, del heavy metal, del rock rupestre, el punk. Entonces, sí está muy variado este libro. Sí. Y sus vertientes, de claro, Warning. Sí, porque además el rock es así. El rock por eso ha sobrevivido, porque tiene diferentes géneros, estilos, ¿sí? Estilos, lo cual lo hace rico. Entonces podemos ir desde, por ejemplo en la actualidad, ¿no? Podemos estar escuchando desde una onda muy psicodélica con un DJ, haciendo ahí ruidos con su aparato, con su computadora, ¿sí? Hasta escuchar un guitarrista ya más connotado como Iván Tamés, por ejemplo, con su banda,
o escuchar también... Aquí también hay una banda de Iván también que se llama Mamíferos Habituales, exacto, ¿no? sí, También claro. aquí los mencionas. De hecho, hay fotos en este libro, podemos encontrar fotografías Sí. De grupos de rock. Ricardo Martínez. Sí, o sea, bueno, están varios personajes ahí. Mamíferos Habituales. Y este álbum de fotográfico lo hizo Pedro Delfino. un fotógrafo muy importante, ¿Quién se un encargó de diseñador. la fotografía? La fotografía es Isaías Muñoz. Isaías Muñoz. Él es el que hizo el álbum, muy bien hecho, gustó bastante. Están personajes desde finales de los 50s, sí, hasta pues la actualidad prácticamente, 2010, 2011, pues toda varias generaciones ahí de músicos, pues, Andrés, de rock. muy chingón el libro, la fotografía también, y de lo que comentas que parte de Monterrey, sus historias dentro del rock. Aquí podemos ver fotografías del que mencionó Andrés, del autor, el fotógrafo, ¿cómo se llamó? Isaías Muñoz. Isaías Muñoz. Y estos besitos de lagartija, y en un momento retornamos después de una pausa etílica porque ya se acabó la cerveza. Hola amigos, hola amigas, esto es Besitos de Lagartija. Aquí estamos nuevamente con Andrés Mendoza. Después regresamos de una pausa etílica y estuvimos platicando de cosas muy interesantes en las cuales no se van a grabar. Así es, bueno, pero seguimos con lo del libro, Mariano. Y pues sí, es un recorrido desde todas esas historias, sobre todo historias de los músicos, historia de las bandas, historia de las épocas en las cuales el rock ha traspasado, ¿sí?, épocas, y bueno, se ha transformado, se ha modificado. El rock sigue, ¿no? Y el rock sigue, o sea, de hecho, creo que estamos viviendo una de las etapas más interesantes del rock and roll regiomontano, y bueno, del país entero, básicamente porque hay bandas jóvenes muy buenas, actualmente muy buenas, espectaculares. Lástima que no hay mucha difusión fuera de las redes sociales, hablando un poco del físico, del libro, hablando un poco de las publicaciones, de las historias impresas. Vemos que casi hay muy pocas publicaciones para el apoyo en el rock actualmente. ¿Tú crees? No, ¿Qué opinas de? No. Por ejemplo, en las redes virtuales, en la internet, hay programas muy interesantes. Bueno, pero me refiero en físico. En físico, sí. Bueno, lo que pasa es que ya para ves darle que difusión un poco a la raza pues lo que son los medios electrónicos, pues ya han absorbido prácticamente mucho de las publicaciones que antes se hacían en papel, ¿sí? Además salen muy caro, y el medio electrónico pues es una manera hasta cierto punto más económica, práctica, y bueno, que se permite difundir, aunque también tiene sus pros y contras, ¿no?, en el terreno de la difusión. Bueno, un ejemplo claro, aquí está en Besitos de Lagartija, que lo está viendo en este momento Julian de Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero no lo ve quizá otra persona que le puede gustar y que no llega al internet a unas partes de México, Sí. no sé. O simplemente aquí, ¿no?, a unas cuadras o a unos kilómetros del Cerro del Topo Chico. Exacto, Sí, para a lo no estar mejor, lejos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero bueno, pero es bastante efectiva, bastante útil, y bastante socorrida los medios electrónicos. Y sí, hay ¿Los físicos? ¿Ya todavía existe La Roca o...? No, Lengua, ya, bueno, esas grandes, movimiento alternativo, importantes, colectiva. Bueno, eso, o sea, las publicaciones en papel, muchas ya prácticamente ya no existen. De repente surgen algunos fanzines, algunas publicaciones, pero son efímeras, ¿no? Oye Andrés, ¿y dónde podemos conseguir Historias del Rock en Monterrey? Este libro editado por Conarte,
¿Este libro ganó algún premio? Sí, bueno, el libro ganó el premio Raúl Rangel Frías de Publicaciones en el 2016. Y pues ya, bueno, creo yo que al jurado, que obviamente pues no los conoce uno, simplemente... Yo creo que el jurado fue rock and rollero, ¿no? Sí, claro. Digo, cabrón, ¿qué onda? Sí, claro, o sea, de que prendidón. Sí. Vamos a editarlo. Y además yo creo que el jurado estaba prendido, ¿no? Con lo que decía, algunas de las historias, algunos de los músicos muy importantes, que bueno, nos podremos llevar mucho tiempo como para nombrarlos, tanto de los viejos como de los nuevos, pero bueno, hay todo tipo de varios géneros musicales, desde psicodelia, grupos heavy metal, grupos heavy rock, grunge, hasta ska. El libro se está distribuyendo por medio de Colectiva, que también Colectiva pues, es una organización, también editorial, y ahí pueden comunicarse al teléfono. Ahorita les digo porque bueno, ¿alguna página de Facebook tienes para conseguirte este libro directamente contigo? O sí, con Andrés Mendoza. A ver, déjame darte el teléfono, ¿va? El de WhatsApp. Bueno, estamos aquí mientras Andrés busca el teléfono y siguen los comerciales que no nos están pagando. Y está en la cámara Martín Castillo. Salud, Martín. No tomo. Martín no toma cerveza. Pura H2O. Aquí estamos en Besitos de Lagartija y estamos escuchando de fondo a La Revolución de Emiliano Zapata. Como invitado Andrés Mendoza, con su libro Historias de Rock en Monterrey. Mi nombre es Mariano Betancourt y Andrés Mendoza nos tiene la información de dónde podemos conseguir el libro y a qué teléfono, a la raza que le interese, le puede interesar, quiera leer un poco acerca de los personajes existentes dentro del rock en Monterrey, precisamente. ¿Qué onda, Andrés? ¿Se encontró o no se encontró? Sí, permíteme, es que estoy buscando el teléfono, porque fíjate que en momentos así, pues que estamos en el tiempo, ¿verdad? Sobre el tiempo, y pues se nos va la onda, ¿no? Sí. O ya será así. Y hoy, a lo mejor próximamente podemos encontrar esta historia de rock aquí en este libro, en la segunda parte. ¿Tienes alguna segunda parte que hacer o qué sigue para Andrés Mendoza? Bueno, es en Colectiva y el teléfono para ponerse en contacto y conseguir este material. Ajá. Es el 81 61 18 39. ¿Sí? 81 61 18 39. Y ahí, bueno, le mandan un WhatsApp a Colectiva. Y pues ya pues de esa manera lo pueden conseguir. Porque ya quedan muy poquitos ejemplares. Entonces, bueno, la gente que lo quiera conservar. ¿Tiene algún costo este libro? Sí, de hecho por navideños ahorita estábamos en un precio especial. ¿Qué precio? Ahí se lo... 3 caguamas. No, bueno, Andrés Mendoza está invitado aquí. Es 200 pesos. Y bueno, puede ser 210 pesos más gastos de envío, pueden ser 250 si el vato que quiere hacer esa transacción quiere quedarse para comprarse unas caguamas y adquirir y vender el libro todavía por conveniencia propia. José Antonio Olvera. Bueno, él te hizo un poquito la contraportada, habla de ti. Sí, los datos. Bueno, Antonio Olvera ha sido un amigo de toda la vida y él tuvo, por él pasaron los primeros borradores para que le fuera dando forma, ¿no? Una persona con mucha experiencia. También, bueno, ahí está otras personas que nos ayudaron bastante, fue Araceli González. Isaías Muñoz, que es el autor de lo que es el álbum fotográfico.
mucha gente que intervino, otro personaje también importante en la publicación fue Jorge Zurdo Saldaña. Bueno, este personaje ya un rockero. Es locutor, ¿verdad? Sí, además tiene el programa de Unirock, y bueno, ya es un rockero empedernido. Un saludo para el Zurdo Saldaña. Sí, y bueno, él también me dio algunas lecciones de rock and roll para poder incursionar llegarle a los diferentes músicos y a la diferente gente que aparece en esta publicación. Y claro, pues también de una u otra manera mucha gente intervino en este libro, ¿no? Yo siempre he dicho que es un libro casi colectivo, ¿sí? Y en el cual pues concentramos ahí la memoria de muchos de las historias del rock en Monterrey. ¿Qué sigue para Andrés Mendoza próximamente? ¿Algún otro trabajo de publicidad, editorial, literaria, histórica? Bueno, pues primero muchas gracias, Mariano, por la invitación. No, al contrario, a este espacio siempre muy muy efectivo. De eso se trata, de difundir. Claro, y buenas vibraciones aquí en este lugar. Y sí, bueno, pues ahorita estoy trabajando con más rock and roll, un proyecto que tengo, pero que no lo voy a decir todavía, sino que ya el próximo año tendrá noticias de él. Y pues seguimos embarcados en Mucha suerte, Andrés, en este recorrer de lo que son todo el ambiente y toda la escena y todas las escenas. Y pues todos los músicos y amigos del rock and roll. Ahora no, pues qué bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación.